Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso nuevamente. Un gusto saludarles. Pues ya saben cómo es esto del internet, que no tiene palabra muchas veces. Y que, pues bueno, aquí estamos nuevamente saludándoles con un episodio, pues, interesante, que estábamos platicando del nuevo presidente de la Corte, que pues prácticamente hoy quedó asentado, que, que ya quedó, ya no hay vuelta atrás, todo indica que las cosas se han tenido pues por parte de las condiciones democráticas en las cuales se ha eh, desarrollado esto, pues que se llega al punto en el que Hugo Ortiz queda pues ya como nuevo virtual presidente de la Corte de lo que es todo esto que implica la Suprema Corte de Justicia que se renovó, que ha habido un debate de youtuberos. A ver, me parece interesante analizar desde una perspectiva de análisis de los medios qué es lo que está pasando, porque te das cuenta, a ver, los medios de YouTube, los medios alternativos, como se hacen llamar estas entidades en las cuales nos estamos encontrando en este momento, tienen una desventaja ante la metodología, el trabajo de un medio tradicional o corporativo, como usted guste llamarlo. Y para comenzar, pues es el hecho de que no cuentas con toda esta infraestructura que representan los medios tradicionales de comunicación, como por ejemplo el alcance de estar en televisión. Y nos referimos al ente en el que, por supuesto, la televisión siempre va a tener mucho más alcance de lo que va a tener el Internet en estos medios, a menos de que realmente no se genere un cambio auténtico y positivo, pues en favor de generar, eliminar la preponderancia y que esa eliminación de la preponderancia se pueda traducir en que la gente tenga el alcance de tener, pues para empezar, dinero, recurso para comprar dispositivos, para contratar el Internet, pero sobre todo para poder tener acceso a la calidad informativa o a otros medios que no sean, caray, bueno, ok, o a otros medios que no sean, pues, los tradicionales que se encuentran en estos momentos al alcance de la mayoría de la banda, porque de otra forma lo único que vamos a tener es unos medios alternativos muy limitados, pues a partir de lo que representa la calidad de la posibilidad de tener acceso a, pues ahora sí que a lo que quieran los grandes medios corporativos que tú tengas acceso. Por ejemplo, queda de antemano dicho pues el hecho de que pues TV Azteca, ¿no?, hizo una campaña muy fuerte en contra de que no fueran a votar. Ahí tuvieron a sus principales presentadores. El que más fue difundido en redes sociales fue Villalbazo. Me parece que no les fue muy bien. Y ustedes, pues, a ver, antes de pasar al tema mediático, ah, tendrías que eh, tener en cuenta que existen eh, condiciones que en este momento pues no son tan sencillas de asimilar. Me refiero al aspecto en el que los medios de comunicación mantienen intereses bastante punitivos, bastante complejos, porque a final de cuentas pues se trata de intereses económicos, porque los medios de comunicación son empresas que cuentan con intereses muy claros ante la posibilidad de seguir ganando dinero. Y sobre todo, pues imagínese usted el tema relacionado con que
los medios de comunicación, pues, a ver, aquí está, ok. Déjeme, perdón, es que le quiero poner, aquí está, mire, ok. Los medios de comunicación van a seguir teniendo pues sus intereses porque son intereses empresariales. Entre ellos, pues imagínese usted que los medios de comunicación necesitan de la eh, pues está diciendo que en el Tribunal de Disciplina Judicial Bernardo Batis, de 88 años, se perfila como magistrado por 9 años. Uy, a los 98 se va a retirar Bernardo Batis. Mm, y pues es un feudo que en estos momentos me parece eh, interesante cómo se está poniendo. Además, hace 27 minutos comparte Genaro Villamil. Imagínense cómo están las cosas en este momento en el Poder Judicial. Porque están diciendo de los medios públicos Genaro Villamil que SPR informa que hace 49 minutos un tribunal de apelación con residencia en Hermosillo, Sonora, ordenó la reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino, quien andaba contento, libre, aunque su jefe ya está condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York. Me refiero a García Luna, quien además de estar acusado de delitos relacionados con el narcotráfico, fue considerado brazo derecho del exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. O sea, van a tener que reaprender a Luis Cárdenas Palomino. Ahora, ¿qué pedo con Calderón? ¿Qué va a suceder con Felipe Calderón si se está demostrando que ¿cómo se dice? Sus principales colaboradores, pues estaban metidos, ¿no? En este tipo de condiciones, que por supuesto todo queda muy bien asentado, que no eran condiciones adecuadas, ni eran condiciones buenas, ni se trataba de personas que realmente tuvieran pues algo que aportar a la sociedad. Pero eso sí, los dejaban libres, los dejaban hacer lo que quisieran y sobre todo, pues tener en cuenta que este tipo de personajes se encontraban básicamente viviendo a partir de pues, cuestiones bastante terribles. Bueno, ok, se supone que ahí está. Así las condiciones. Bueno, lo que tenemos ahorita también es otra parte en la que con la llegada del nuevo presidente, del nuevo poder judicial, como lo tenemos aquí en la portada, se han desatado los demonios en muchísimas condiciones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues se han desatado los demonios en tener... Eugenio Ibáñez dice, no estaba enterado de que habían soltado a Cárdenas Palomino. Yo tampoco, amigo, y eso que le estamos... Mi querido Chamuco Canijo, muy buenas noches, hermano. Déjenos su like, por favor. Va a ser sumamente necesario que podamos tener sus likes para poder llegar a más gente, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme con el tema de la difusión. Pero imagínese usted, bueno, Cárdenas Palomino ahí ya se encuentra nuevamente, bueno, que lo van a reaprender. Ahora hay que ver si lo reaprenden, ¿verdad? Y bajo qué condiciones, porque pues lo que están demostrando es que no hay muchas ganas de tener estos personajes presos. Resulta entonces que nos encontramos en medio de una vorágine. Con la llegada del nuevo Poder Judicial también se han desatado los demonios de el racismo, del clasismo, de estas pues, condiciones que por supuesto van a tener, yo pienso, algún tipo de desenlace maniqueo y sumamente devastador para algunas y algunos.
Y bueno, déjenme ver, eh, a ver si les puedo poner esta entrevista que publicó SDP Noticias Tarde. Está bien interesante porque es donde dice el ministro que no va a usar toga. Y se pusieron con esto. Porque es más, de hecho, esta imagen está retuiteada de Ernesto Guerra. Así es. Oye, futuro ministro Hugo Aguilar Ortiz, el uso de la toga es obligatorio desde 1941. Existe un decreto. La toga representa la autoridad y el peso de la magistratura. No es solamente la solemnidad del cargo, es un símbolo de respeto e impartición de justicia. Habría que decirle a Ernesto Guerra que la toga también, en este sentido de representación como una situación de respeto, digámoslo así, al cargo, no de solemnidad, pues es un esquema masónico. Digo, para aquellos conservadores que se van a empezar a quejar de que el ministro Hugo Aguilar Ortiz no use toga porque está diciendo que va a utilizar algo representativo de los pueblos originarios y eso va a ser también un símbolo, un, pues un elemento semiótico, ¿no? De que él no va a ser igual que los anteriores ministros, que la cosa era sacar a esos tipos corruptos, a un Lainez Potisek, a una Piña, a estos personajes que tanto daño le han hecho al país, porque le han hecho un daño terrible. Pero ojo que con todo esto también se viene una andanada profunda y directa desde la derecha para tumbar al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y creo que vale la pena ser muy cuidadosos con esto que vamos a estar viviendo. Vamos a escuchar qué dijo el ministro Hugo Aguilar Ortiz. ¿Ya fuiste al A Palacio ver de si lo Hierro a escuchan. comprarte tu toga? ¿Ya estás listo? ¿O cómo vas a despachar desde el Pleno de la Corte? Es una muy interesante pregunta, Julián. La verdad es que es una cosa que yo recibí de manera reiterada en los pueblos, que yo no me convierta en un funcionario tradicional, un funcionario normal, porque ya hemos tenido casos en donde personas indígenas ocupan algún escaño, ocupan algún espacio de poder y se pierden, se olvidan de sus bases. Yo estoy planteando que no voy a usar toga, voy a revisar la legislación, la normatividad interna. Esto no quiere decir que pierda la solemnidad que debe tener el cargo, que pierda la importancia, la trascendencia que tiene el cargo, pero yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que en lo personal yo no voy a usar toga, yo voy a marcar esta diferencia que en la Corte está muy indígena y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la propuesta que yo voy a hacer. Como te digo, voy a revisar la normatividad específica que regula las sesiones de la Corte y si hay esta posibilidad y si no, impulsaremos las reformas que correspondan, pero creo que vamos a darle esta nueva imagen, esta nueva idea de una integración pluricultural a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar Ortiz, realmente una pregunta. ¿Ya fuiste al Bueno, Palacio de esto era lo que comentaba el virtual electo ministro Hugo Aguilar Ortiz y pues el virtual presidente de la nueva corte, del nuevo poder judicial, hacia este tipo de condiciones que por supuesto vamos a tener muy presentes y que no se vaya a desviar. Yo creo que va a ser una situación que tenemos que estar muy al pendiente de cómo se van desarrollando los trabajos en la nueva Corte de Justicia de la Nación. Es un orgullo, hay que decirlo, es un orgullo que un hombre de origen mixteco, que un hombre verdaderamente humilde. Hoy hubo una entrevista muy interesante en Los Periodistas con el encargado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la manera en la cual pues se expresa de estas condiciones que me parecieron sumamente necesarias, pero sobre todo indispensables para tener en cuenta pues que las cosas están cambiando y que hay una idea más potente sobre lo que es la participación democrática de todas y todos nosotros. Y no solamente en cuestiones eh, de lo que puede representar la posibilidad de que
vaya gente preparada. Por ejemplo, criticaron mucho a este chavo, al ministro Chicharrón, que no es conocido, que no sé qué, ya hasta lo acusaron de ser porro del PRI en la UNAM. Pero a mí me parece que el tipo sabe de redes y conoce de redes y supo cómo hacer una campaña en redes. Como también pues, nos parece lamentable que un hombre con la sapiencia y la capacidad que ha demostrado total y absolutamente, que es el abogado Federico Anaya Gallardo, pues no va a estar de ministro. Sin embargo, en declaraciones que hizo con Julio Hernández López, Federico Anaya Gallardo, pues tuvo la posibilidad de acceder a más de 2 millones de votos, y esto le abre las puertas para hacerse conocer como un político valioso que puede tener ideas muy interesantes. Aquí en este espacio en Radio New Red tenemos una entrevista con el maxi abogado Federico Anaya. Me parece sumamente interesante, indispensable tener a la mano la opinión de un hombre que sabe de historia, que sabe de leyes, que sabe de qué se trata esto que está impulsando, pero sobre todo pues esta condición que no es otra más que la de prepararse todos los días en pro de generar pues mejores condiciones de vida, no solamente para quienes tienen que tener frente a sí una suerte de lucha constante en contra de el clasismo, el racismo, y creo que el futuro presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, va a enfrentar eso todos los días. Va a enfrentar eso todos los días a partir de ahora, la va a tener, pues va a cruzar un camino que no es desconocido quizá para él, porque indudablemente me imagino que ha sufrido pues este clasismo y esta depredación de parte de grupos que simplemente pues, están al pendiente de querer afectar pues el desarrollo de esta nueva corte, que va a estar muy interesante, muy interesante lo que tenemos frente a nosotras y nosotros de aquí en adelante. Bueno, eso por un lado. Por otro, una de las noticias, una de las noticias más curiosas es que a lo mejor nosotros estamos alegando pues de nimiedades, de cosas que definitivamente no nos van a hacer ni a quitar ni a decir, pero a lo mejor estamos sentados sobre una bomba nuclear. Y es que les voy a leer una nota que se comentó aquí porque Donald Trump vuelve a hacer de las suyas, ¿no? En contra de México, pone un tema ahí bastante burdo en que aumenta los aranceles del acero y el aluminio, al punto en el que el secretario de Economía, el secretario de Hacienda y la presidenta de México se reunieron con empresarios del acero y el aluminio. Para discutir, bueno, de qué se va a tratar esto de los nuevos aranceles que entraron en vigor el día de hoy, un 50% de arancel, porque Donald Trump está seguro de que México tiene un déficit comercial con los Estados Unidos, o los Estados Unidos tienen un déficit comercial con México. ¿Esto en relación a qué? Bueno, pues de que ellos dicen que ellos compran más de lo que México les compra a ellos, cosa que es total y absolutamente al revés. Pero además, México no depende del acero y el aluminio de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene con qué satisfacer la demanda que hay allá y la demanda que tiene México. México sí tiene acero y aluminio, pero no todo es de consumo nacional, y resulta que más bien es una especie de revendimia, porque el acero y el aluminio en su mayoría que hay en nuestro país pues es de China, así de sencillo. Que por cierto también hoy el embajador Ronald Johnson hizo un llamado a que México se pelee con China, así, claro, conciso,
fuerte, claro. Y la embajada de China, por cierto, hizo un mensaje muy padre que ahorita se los voy a poner. Porque, pues, me parece que se trata de algo muy, muy escabroso, ¿no? El que Ronald Johnson, el embajador estadounidense, sí, el boina verde, esté llamando a que pues, nos peleemos. Mire, hace 3 horas, la embajada de China en México dio a conocer este mensaje que estamos viendo. Y dice, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Por cierto que esta es una frase ¿de quién creen? De Kissinger. Bueno, un amigo verdadero no te saquea forzosamente la tierra, ni te discrimina a los migrantes, ni mucho menos te impone arbitrariamente los aranceles. Equidad, respeto, cooperación y ganancia compartida constituyen la forma de vida de tratarse entre los países. A los trucos doble cara de pintar cooperación mientras dar puñaladas. Los amigos mexicanos son totalmente conscientes. Esto lo dice la Embajada de China en México. ¿A qué? Bueno, pues que es que el embajador Ronald Johnson, USA Mex, así dice, es la cuenta, o USA Mex, y decía Ronald Johnson el día de hoy que no solo competimos con China, hoy enfrentamos amenazas a la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria. Esto me llama mucho la atención, escuche bien esta definición, desde biopatógenos hasta cadenas de suministro. ¡Qué ólica! Los retos han cambiado. Estados Unidos y México deben enfrentar juntos como aliados estratégicos y principales socios comerciales. Bueno, antes de decir esto, yo creo que debió haber hablado con su presidente Donald Trump, pues de que no le pusiera nuevos aranceles a México, violentando el Tratado de Libre Comercio de una manera deliberada, y que por supuesto esto va a traer condiciones en las que pues no es conveniente para ninguna de las dos naciones, aparte de que seguimos sin entender, sin captar que las cadenas de suministro entre nuestros países pues ya están sumamente bien concentradas. Bueno, hoy en una llamada que duró 1 hora 15 minutos, el presidente Trump y Putin estuvieron platicando desde cuestiones bastante comprometedoras como el ataque que sufrió Rusia en un aeródromo allá en esta nación y pues el hecho de que va a contestar. Miren, vamos escuchando esta nota de Russia Today, que yo he visto que tu profesor ¿cómo se llama? Profesor de Relaciones Internacionales RI, este youtuber les pone estas notas de Russia Today. Vamos a escuchar. Está bien interesante, la verdad. Bueno, dejen que cargue. Dejen que cargue. Duran 5 minutos 56 segundos. Hemos tenido problemas con el internet. Ahí va. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos han mantenido un diálogo telefónico respecto a los últimos acontecimientos en torno al conflicto ucraniano. Se informa que Vladimir Putin comunicó a su par estadounidense que se verá obligado a tomar represalias tras los ataques de Kiev contra aeródromos. Anteriormente, el líder ruso sostuvo que Ucrania ejecutó actos terroristas contra civiles para socavar el proceso de paz y se preguntó ¿cómo se puede negociar con los que apuestan por el terrorismo? Nuestro compañero Nicolás Trinchero nos da más información. Nico. Sí, vamos a detallar un poco más. Fer, ¿cómo estás? En principio hay que comunicar lo que confirmó el mismo Donald Trump a través de su red social. Dijo el presidente de Estados Unidos que tuvo una buena conversación con el presidente Putin, pero que no conduciría a una paz inmediata. Además, comentó Trump que Putin le dijo que tendrá que responder al reciente ataque
a los aeródromos. Con respecto a esta comunicación, hay también un comentario surgido desde el Kremlin. El asesor de Vladimir Putin comentó que Trump le dijo a Putin que Estados Unidos no estaba al tanto de los ataques que iba a perpetrar Ucrania. Con respecto a qué ataques hablaban, bueno, tenemos imágenes, ya muchos sabrán, también se ha informado en los últimos días lo que ocurrió, por ejemplo, en la región de Siberia, en Rusia, donde drones ucranianos atacaron aeródromos militares rusos. Y con respecto a esto hay conclusiones que sacaron desde Moscú. Escuchemos qué es lo que dijo el embajador de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev. Que esos ataques no fueran acordados con los socios europeos de Kiev para mí resulta muy dudoso. Creo que hubo cierta coordinación, ya que hay una serie de coincidencias en lo que concierne al uso de explosivos y cierta coordinación a través de las inteligencias. Ucrania no pudo haber realizado ese tipo de acciones por su propia cuenta. Por eso sí que hubo una coordinación, pero con los socios que profesan ideas radicales y aspiran a continuar el derramamiento de sangre y el conflicto. Nicolás, y se revelan más datos sobre los recientes atentados terroristas contra la infraestructura ferroviaria de Rusia. Así es, recordamos que hubo ataques en la provincia de Briansk, aquí vemos imágenes, ataques que básicamente afectaron la estructura ferroviaria del país, donde hubo 7 muertos, para lamentar, y también más de 110 personas heridas. Aquí estamos viendo lo que ocurrió en la provincia de Briansk, donde un puente que cayó también sobre una formación que transitaba por allí, y además también tenemos imágenes de lo que ocurrió en la provincia de Kursk, donde por un ataque ucraniano, un ataque terrorista, se vio afectado un tren de carga que pasaba por ahí, como estamos confirmando en estas imágenes. Además, con respecto a todo esto, tenemos que compartir lo que surge de la investigación que se va llevando a cabo. Ya tienen confirmado esto que decían. Se han determinado los lugares de ubicación de 3 aparatos explosivos y se han incautado sus piezas. Los expertos han concluido que los aparatos explosivos estaban dotados con sustancias explosivas de producción extranjera, con una potencia equivalente a 15 kilogramos de trilita. Lo que es muy importante es que durante el estallido se ha usado un detonador LoRa de fabricación ucraniana. Además, durante esta jornada hubo una reunión, como estamos viendo aquí en imágenes, entre el presidente Vladimir Putin y importantes funcionarios, altos cargos del gobierno ruso, para hablar sobre todo lo que viene ocurriendo últimamente. Vamos a repasar algo nomás de lo que dijo el presidente de Rusia. Todos los crímenes que fueron cometidos contra los civiles, incluyendo mujeres y niños, en vísperas de la ronda de negociaciones en Estambul que propusimos nosotros, tenían como objetivo socavar el proceso de negociación. El ataque fue deliberadamente dirigido contra la población civil, y eso solo reafirma nuestros temores sobre que el ilegítimo régimen de Kiev, que en un momento tomó el poder, esté gradualmente degenerando en una organización terrorista y sus patrocinadores se conviertan en cómplices de los terroristas. Putin no está ¿Cómo se puede enojado, está celebrar lo que estas le reuniones sigue. en dichas condiciones? ¿De qué hablar? ¿Quién realiza conversaciones con los que apuestan por el terror, con terroristas? Frente a todo esto, Nicolás, cuéntanos cómo están las posturas de Rusia y Ucrania frente a las negociaciones. Bueno, ¿qué es lo que se viene diciendo de ambas partes cuando se están llevando a cabo diálogos para negociar una paz? Pero obviamente esos diálogos, a partir de lo que viene ocurriendo, al menos se ven afectados, ¿no? Desde la Cancillería de Rusia destacan que Occidente está involucrado en las actividades terroristas de Ucrania porque obviamente, como ya todos saben, les suministran las armas que usan los ucranianos. Y además también destacan que Rusia muestra máxima paciencia ante los ataques del régimen de Kiev y que Rusia tiene la intención de implementar con responsabilidad todos los acuerdos. Por la parte ucraniana destacamos palabras del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, quien hace muy poco dio una entrevista donde destacó en principio refiriéndose a los ataques contra los aeródromos. El ataque fue un brillante ejercicio del derecho de Ucrania a defenderse. Además dijo que es inútil continuar con las reuniones en Estambul y también dice que no toma en serio el memorando ruso. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por toda esa información.
Rudos las cuestiones de la negociación allá en Rusia, y es que definitivamente se sienten sumamente agraviados, especialmente Vladimir Zelensky. Pero ¿qué platicaron? Bueno, el presidente de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que habló por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin. Sobre el ataque ucraniano contra los aviones rusos en los aeródromos militares y otros ataques perpetrados por ambas partes. La conversación duró 1 hora 15 minutos y según Trump fue buena, pero no de esas que llevarán a la paz de inmediata. El presidente Putin dijo que y con mucha firmeza que tendrá que responder el reciente ataque contra los aeródromos, indicó el mandatario estadounidense. También hablamos de Irán y de hecho de que se está acabando el tiempo para que Irán tome una decisión sobre las armas nucleares, que debe tomarse rápidamente. Le declaré al presidente Putin que Irán no puede tener un arma nuclear y en esto creo que estamos de acuerdo, señaló. Putin le propuso al presidente de los Estados Unidos participar en las conversaciones con Irán y de entender que tal vez podría ser de gran ayuda para que esto concluya rápido, agregó. Trump, quien sostiene que Irán ha tardado mucho en tomar una decisión sobre este asunto tan importante. Necesitaremos una respuesta definitiva en muy poco tiempo, afirmó el presidente de los Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado ante la prensa rusa que la conversación telefónica entre Putin y Trump efectivamente ha tenido lugar. A su vez, Kirill Dmitriev, el representante especial de la presidencia rusa para inversiones y cooperación económica con países extranjeros, señaló que su diálogo es esencial para la paz, la desescalada y seguridad global. Todo esto lo dice el medio RT. Y además, por ejemplo, hay una nota de New York Times que dice que esto fue publicado el pasado 3 de junio, que el Ministerio de Defensa ruso comunicó el domingo que el régimen de Kiev perpetró un atentado terrorista con drones FPV contra aeródromos de las provincias rusas de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo y Ryazan y Amur. Pero que este reciente ataque de drones contra los aeródromos y otras infraestructuras en varias provincias rusas no obstaculizará que Rusia siga actuando en la zona de la operación militar especial, según un artículo de The New York Times publicado el martes que cita a funcionarios estadounidenses. Un alto cargo del país norteamericano señaló que el ataque por sí solo no obligaría a Rusia a reducir sus operaciones ofensivas en el frente. Asimismo, funcionarios estadounidenses esperan que Moscú tome represalias significativas contra Kiev por los atentados. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó el domingo que el régimen de Kiev perpetró un atentado terrorista con drones. El organismo indicó que todos los ataques contra los aeródromos militares ubicados en las provincias rusas antes mencionadas han sido repelidos. Al mismo tiempo detalló que en las provincias de Murmansk e Irkutsk, como resultado del lanzamiento de los drones FPV desde territorio situado en las inmediaciones de los aeródromos, se incendiaron varias unidades de equipo aeronáutico. Añadió que los incendios han sido extinguidos. El tema con estas provincias es que se encuentran muy al norte de Rusia, es decir, se encuentran en Siberia, y esto por supuesto levantó muchísimo las alertas. Y esta conversación con Vladimir Putin y el señor Trump, pues ha abierto la cortina de que este tema bastante complejo, que representa las situaciones más complicadas en medio de un proceso de un proceso bélico como el que estamos viendo y en el que estamos siendo testigos, el que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. Pues bueno, me parece muy,
complicado, pues, que se vaya a alcanzar la paz de una manera adecuada en este momento. Vamos a esperar a ver qué ocurre, a ver qué sucede y qué es lo que va a continuar pues con estas condiciones, ¿no? Que por supuesto van a estar muy complicadas y por supuesto que va a haber afectaciones tremendas en el desarrollo de la economía internacional. Además de que, insisto, Trump continúa generando discordia con sus socios. Pero además, ¿cómo se va a tener una confianza? Imagínense, en medio de un conflicto como el que se puede desatar. Y si continúan picando las costillas de Irán, híjole, pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de cómo se desarrollan estos acontecimientos, de los cuales pues nosotros les estaremos informando. Pues déjenme platicarles que hoy ocurrió algo afuera de Gobernación. El día de hoy se reunieron líderes de la CENTE, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahí en Bucareli, y lo que terminó ocurriendo, pues bueno, no fue nada grato, porque resulta que miembros de la CETEC pues decidieron que era buena idea ponerse a tener un encontronazo con la gente de Gobernación. Lo que ocurrió es que estos paristas se les hizo buena idea que tratar de vulnerar una puerta ahí en Gobernación, mientras los líderes de la CENTE mantenían diálogo con el secretario de Educación Pública y con la secretaria de Gobernación. Vamos a ver qué ocurrió. Bueno, esto fue desgraciadamente lo que ocurrió a las afueras de Gobernación el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, a las afueras de la calle de Bucareli. Esa es la calle de Bucareli que los maestros o supuestos maestros, porque también hay otras grabaciones en las que se escucha no son maestros. La coordinadora se pronunció porque estas personas que intentaron romper la puerta de Gobernación, de la CEGOP, pues no eran maestros. De hecho, ahí se ve otro personaje encapuchado con piedras. Yo lo que creo, y es como el título del video lo dice, es que la derecha va a tratar de encabezar con todas sus fuerzas una desestabilización inmediata. Podrán decir y pensar, como en esta entrevista que le hizo Loret de Mola Krause, que ahora resulta que el PRI nunca hizo actos de represión o de autoritarismo en contra del pueblo mexicano. ¡Carajo! Entonces dígase que es activista, señor Krause, y no diga mentiras y estupideces de que usted es historiador, porque si algo hizo el PRI es ser un partido represor, atacar con vehemencia en contra de los intereses de la sociedad mexicana. No hizo otra cosa más que siempre ir en contra de la sociedad. Nunca se preocupó el PRI por sacar adelante a nuestro país. Después de Miguel Alemán, de Ávila Camacho,
los regímenes de corrupción, los regímenes de terror, los regímenes de autoritarismo fueron y saquearon la dignidad humana de este país. La gente tiene más de 40 años luchando en contra de lo que fue el CENTE de Jongitud Barrios, de la maestra Elbester. Y esto, por supuesto, quizá no es la forma en este momento, pero es una mentira que el PRI no fue represor. Una gran, absoluta y contundente mentira. Pero jugarle a la desmemoria de la gente me parece todavía más cínico e infame. Pero los medios de comunicación van a tener un papel central en esta determinación. Los medios de comunicación han puesto a personajes como, por ejemplo, en TV Azteca, lo que platicábamos al principio con Villalbazo, a un personaje que puede tener mucho más poder político de comunicación que un partido. Y también Morena tiene sus asegúnes cuando vemos que Joaquín López Dóriga dice que la lideresa de Morena, la compañera alcalde, pues es más de izquierda que la izquierda desde antes de López Obrador. Caray, o sea, ¿de cuándo acá sacó tanto amor? Perdónenme, pero todas y todos sabemos que López Dóriga no habla bien de ti a menos de que le pagues. Hay condiciones que, por supuesto, debemos de poner sobre la mesa. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Luis Alcalde sea mala líder, no. A mí me pareció que hizo un excelente trabajo en la Secretaría de Trabajo, en su momento. Pero tiene bastantes asegúnes porque la tiene muy complicada al interior del partido, en las condiciones que se están jugando y el exceso de pragmatismo que se ha venido demostrando. Y el ejemplo es Coahuila. Hay una oportunidad bastante potente con la llegada de los nuevos ministros de la Corte, sobre todo con Hugo Aguilar, con Lenia Batres. Me parece que es un momento de aprovechar estas condiciones, pero la derecha se va a reforzar de una manera infame y peligrosa. Y además, insisto, los medios de comunicación van a jugar un papel determinante, sobre todo los medios tradicionales, que siguen teniendo muchísima fuerza y muchísimo alcance de contenido y muchísimo alcance de público, porque a final de cuentas, medios como este, por ejemplo, vean, no llegamos a mucha audiencia. Tenemos una audiencia inteligente y brava, pero no llegamos a mucha audiencia. Y póngale usted, bueno, Pedrero, que ya ahora lo está acusando, se está peleando con el Chapucero de que está traicionando a la presidenta Sheinbaum porque no quedó Gutiérrez Priego en la Suprema Corte. Bueno, Gutiérrez Priego fue más inteligente y decidió decir, bueno, ya no voy a impugnar, estamos bien, ganó la democracia. Y este chico no. ¿Por qué? Porque el dueño del medio, caray, yo creo que se le acabó la pila o qué, sí, se apagó. Bueno, porque el dueño del medio, Amir Ibrahim, pues tiene otros intereses y tiene otras cosas en mente. Así de sencillo. Aquí, a ver, espérame. Aquí nada es por casualidad, compañeras y compañeros. Nada es por casualidad. Así vamos a verlo. Entonces, no vamos a querer engañarnos en que de repente me salió mi lado más derechoso, ¿no? Lo que pasa es que ya la regué. Ahí está. Lo que pasa es que ellos tienen otras ideas, ¿no? De cómo es que se tiene que repartir el pastel. Pero hay situaciones que, por supuesto, no van a cambiar. Y los medios, dependiendo de la narrativa, sus intereses u objetivos, pues van a tener ahí cómo generar condiciones más interesantes. Dice Pinio Sánchez, el hijo de Calderón anda muy activo. Sí, es un muchacho malcriado que quiere engañarnos de que su papá es buena gente, pero
Pues la neta es que no se puede confiar en ese tipo de personajes. En fin, no nos queda más que agradecerles el favor de su compañía, el que estemos aquí. Voy a tratar de subir en un momento más este audio a Spotify en Israel Quiñones, así búsquelo, o en Amazon Music en Israel Quiñones, para que usted y yo tengamos también la oportunidad de comunicarnos por estos espacios de difusión. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo el favor de su compañía. Nos vemos el próximo viernes, ya como a las 10 de la noche, para platicar pues de cosas interesantes, de a ver qué ocurrió en estos. Por cierto, anunció el Citrajor, el Sindicato de Trabajadores de la Jornada, que estallará huelga en el primer minuto de este 5 de junio. En el 2017 hubo un estallamiento a huelga de trabajadores de la jornada. La verdad es que la directora Carmen Lira también se portó pues como una empresaria común y corriente, ¿no? Acabaron con el sindicato. Uno de los mayores ofensores en contra del sindicato de la jornada es el señor Galván Ochoa, que es el encargado de Demos Comunicaciones, que es la empresa que publica el periódico La Jornada, que ahorita está recibiendo muchísimo dinero y no quieren aumentártele el salario a las y los trabajadores. Pues bueno, a final de cuentas, cuando ya ganas arriba de 100,000 pesos mensuales, pues la vida cambia y tus perspectivas cambian y ya eres familia de bien y ya no eres familia de mal, ¿no? En fin, cuídense mucho, por favor, nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Mi nombre es Israel Quiñones, cuídense mucho, por favor, nos vemos el viernes.